Bienvenidos a la iglesia Calvary La Semilla. Soy el pastor Darwin Torres y en esta oportunidad me toca compartir la palabra de Dios. Y de hecho, abra tu Biblia a Juan capítulo 8, versículo 32. Juan capítulo 8, versículo 31, 32 y 33. Son tres versículos que vamos a estar estudiando hoy en la mañana. Y de hecho son tres versículos muy poderosos. Y de hecho creo que tú lo has escuchado también. ¿Ok? Y el título de este mensaje es La verdad en un mundo superficial. ¿Estamos o no estamos viviendo en un mundo superficial? ¿Qué piensan ustedes? Sí, totalmente superficial. Pero ¿cómo encontrar la verdad en este mundo superficial? Hermanos, la única verdad en nuestros tiempos que nos hará libre, ¿sabes cuál es? Conocer la palabra de Dios. Y de hecho, hoy vamos a estar viendo esto. Y conocerán la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad les hará esclavos. ¿Así dice? No, les hará libres. Hermano, la verdad no solamente es información. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por esto? Y se llama Jesucristo. En un mundo superficial, lleno de engaños, vivir esta verdad en Cristo realmente nos va a hacer libres. Porque en esta libertad vamos a saber quiénes somos en Cristo a través de su palabra. Hoy el mundo te quiere meter el chip y el mundo te va a decir quién realmente eres tú. Y quiero decirte que el mundo no tiene la verdad. La verdad lo tiene la palabra de Dios. El mundo te va a decir, si eres hombre, te va a decir, tú eres mujer. Y la palabra de Dios te va a decir, solamente hombre y mujer ha creado Dios. Eso es la verdad, hermano. Y la verdad nos hará ¿qué? Y la verdad nos hará libre. A manera de introducción, rápidamente, en Juan capítulo 8, que hemos visto nosotros, del 1 al 30, hemos notado nosotros claramente cómo Jesús va al templo. Y estando en el templo, vienen los escribas y los fariseos y traen a una mujer, y escuchan, hallado en el mismo acto de adulterio. ¿Y sabes cómo se llama el acto de adulterio? Se llama pecado. Y lo trajeron los escribas y los fariseos y le pusieron frente a Jesús. Ustedes recuerdan esta historia, ¿verdad? Entonces, vinieron para apedrearla. Y Jesús dijo estas palabras. El que esté sin pecado, ¿qué más dice? Que tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Ustedes recuerdan que cada uno de los acusadores salió, no tiró la piedra, salió por culpa mismo, ¿verdad? Y nadie lo tiró. Y yo puedo ver esta pintura, la mujer estaba ahí tirado. Y Jesús se acercó, se arrodilló y le miró y le dijo estas palabras. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Te presento a nuestro Señor Jesucristo. Compasión, misericordia y gracia. Esto es nuestro Señor, eso es la verdad, eso es nuestro Señor Jesucristo. Luego nosotros vimos que Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo y el que cree en mí va a tener vida eterna. ¿Y qué es lo que pasó con esto? Muchas personas, judíos, fariseos, saduceos, escribas, estaban molestos, querían matar a Jesús, pero un grupo creyeron en esta verdad. No solamente creyeron, así que no solamente creyeron ellos, pero Jesús va a tener algo que decirles a ellos. Así que el título de hoy una vez más, la verdad en un mundo superficial. Y la verdad, hermanos, lo voy a dividir en tres aplicaciones prácticas, y puedes ver en la pantalla. Tres aplicaciones prácticas. La verdad en un mundo superficial. Para mantenernos en la verdad,
nosotros necesitamos permanecer. ¿Dónde? En la palabra. Es tan importante. Si no conoces la palabra, no vamos a permanecer en la verdad. Y ahí, número 2, conocer la verdad. Y la verdad, dice, nos hará, ¿qué dice? Libres. Y vamos a ver qué significa la palabra conocer. ¿Qué significa la palabra conocer? Y tercero, una vez que permaneces y conoces en la palabra de Dios, necesitamos una respuesta. Responder a la verdad. ¿Quieres seguir a Cristo o quieres seguir viviendo una vida superficial? Así que vamos a leer el versículo 31, 32 y 33 de Juan 8, 31, y nos dice así: entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído, ¿qué dice? En Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Vamos a orar. Inclina tu rostro ahí en tu sentado, hermano. Amado Padre, en medio de un mundo lleno de apariencias y engaños, ayúdanos a buscar y vivir tu verdad. Y que esta verdad nos transforme y nos haga libres. Hoy, en esta mañana, al abrir tu palabra, nos des convicción de esta verdad. Y no solamente convicción, sino vivir esta verdad. Te entregamos esta enseñanza en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. ¿Han escuchado alguna vez una verdad mentira? ¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez una verdad mentira? Creo que Luchín es el único que ha escuchado, pero ahorita lo van a captar, lo van a agarrar, ¿ok? En Latinoamérica, toda Latinoamérica mayormente, y no creo aquí en Cusco, ¿ok? Cuando tienes una reunión con alguien y te dice, ya llego en 5 minutos. ¿Qué es lo que tú entiendes ahí? Yo entiendo esta verdad, que realmente él va a llegar ¿en cuánto? En 5 minutos, pero la persona, ¿qué te está diciendo? No, una vez me tocó una persona que me dijo, ahí ya llego. Y recién se estaba bañándose. Una verdad mentira. O sea, en 5 minutos quiere llegar, pero mentira, jamás va a llegar. ¿Te ha pasado a ti alguna vez? Ahí llego, o ahí voy, ya, peor es esto, y ya estoy ahí. Ya estoy ahí. ¿Dónde? ¿Ustedes recuerdan el famoso científico Charles Darwin? No tu pastor, pero el famoso geólogo científico Charles Darwin. ¿Han escuchado, verdad? En los colegios y universidades, todos hemos escuchado de él. A través de su teoría de la evolución, sugiere que todos nosotros somos descendientes del mono. Durante mi infancia, creía yo esta verdad, lo que me estaban enseñando en la escuela. ¿A cuánto nos han engañado esto? Siempre hemos creído esto, ¿verdad? Que tú desciendes del mono y todo esto, ¿verdad? E incluso yo bromeaba con mis vecinos. Tenía unos vecinos que le llamaban los soplines, quienes tenían rasgos que me recordaban a los monos. Tú tienes amigos así, ¿verdad? Los quemaditos por ahí, ¿no? Y mi amigo tenía short y andaba sin camisa todavía. Y descalzo en la selva. Entonces tenía este rasgo.
Y con un toque de humor comentaba a mis demás amigos, los soplines están en proceso de evolución. Hermanos, lo que escuchas en la televisión o lees en los libros o en la escuela o en la universidad no siempre van a reflejar la verdad. ¿Alguna vez te has dado cuenta de esto? Pero sin embargo, lo que Dios te dice siempre es verdad. Siempre es verdad. La Biblia, de hecho, enseña que el cambio personal comienza con la verdad. Y es la verdad que realmente nos hace libre. Hermano, ¿y quién es esta verdad? Esta verdad se llama ¿qué? Jesucristo. Si Jesucristo te dice una verdad, créalo porque eso es ¿qué? Verdad. Si Charles Darwin te dice que eres del mono, pues muchos han creído esta verdad, pero sabemos que es falso. ¿Cómo estás, Vladi? Me da gusto de verte. Eso es un cherry nomás. Ok, regresemos una vez más. Hermanos, por más que tú puedas leer unos libros de autoayuda, por más que tú vayas a correr, por más que tú vayas al gimnasio, nunca vas a encontrar la verdad ahí. La única verdad sobre Jesucristo lo encontrarás ¿dónde? En su palabra. Y de eso se trata, la verdad en un mundo que superficial. Fíjate la primera observación que vamos a ver. Si tú realmente quieres vivir en esta verdad, aquí hay 3 aplicaciones muy grandes que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Número 1, permanecer ¿qué? En la verdad. Fíjate el versículo 31 del capítulo 8. Jesús dice, entonces Jesús dijo a los discípulos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Pregunta para ustedes, ¿a quiénes está hablando Jesús? ¿A quiénes le va a dar estas palabras? Ahí está. Jesús habló ¿a quiénes? A sus discípulos que habían creído ¿en quién? En él. A este grupo que habían creído en él. Jesús lo primero que hace es enseñarles a estos hombres que habían creído en él. Ustedes han creído en mí. Ahora que han creído en mí, tengo algo para ustedes. Quiero decirles una verdad a cada uno de ustedes. No solamente basta con creer, ¿verdad? Ustedes recuerdan en Santiago 2:19, cuando dice así, también los demonios creen y tiemblan. O sea, no solamente basta con creer. Y yo sé que muchos de nosotros creemos, pero Jesús está hablando a las primeras personas que recién han entregado su vida a Cristo. ¡Qué bueno! Ese es el primer paso. Pero el segundo paso, ¿qué es? Y aquí está. Si ustedes permanecen en ¿qué dice? En mi palabra. Ese es el segundo paso. Para ti y para mí no solamente basta con creer, sino en permanecer. Y cuando permanecen en su palabra, el Señor me dice, ahora sí, ustedes serán, ¿qué dice? Mis verdaderos, ¿qué? Discípulos. Y hoy hago la pregunta. Creer es el primer paso. El segundo paso, ¿qué más es? Permanecer. ¿En qué de los dos te has quedado? ¿En creer o en permanecer? Buena pregunta, ¿no? Quédate ahí nomás porque vamos a seguir avanzando. Pero pastor, no entiendo qué significa la palabra permanecer. Y hoy quiero dirigirte muy claramente y quiero que abras tu corazón para ver si tú estás ¿qué? Permaneciendo en la palabra. La palabra permanecer, meno en el griego, y tiene varios matices. Significa habitar, perseverar, permanecer conectado. 3 matices. Primer matiz, habitar significa vivir en un lugar de forma continua. El Señor me dice, permanezca en la palabra. Te está diciendo, viva, ¿dónde?
en la palabra. Cuando, si tú eres casado, tienes hijos, ¿estás separado o estás viviendo junto a tus hijos? Estás en la casa, ¿qué? Viviendo con tus hijos. De esta manera la palabra de Dios, Dios me está diciendo, la palabra permanecer significa vivir dentro, en comunión con ¿qué? Con la palabra de Dios. El segundo matiz es permanecer. ¿Qué significa permanecer? Perdón, o perseverar. ¿Qué significa perseverar? Que significa constancia. Constancia en medio de las pruebas y desafíos. Y quiero parar un momento. Muchas veces nosotros cuando nos encontramos en pruebas y en dificultades, en vez de permanecer en la palabra, ¿qué hacemos? Dejamos la palabra de Dios y si la prueba es por un año, te apuesto que por un año tú no lees ¿qué? La palabra de Dios. Y Jesucristo me está diciendo, persevera, ser constante, que aún en medio de las pruebas y las dificultades, no te alejes de ¿qué? De la palabra. Y número 3, permanecer conectado. Eso significa la palabra permanecer una vez, permanecer conectado en unión íntima. ¿Qué significa esto? Que nunca se aleje esta verdad de tu vida. Que nunca. Y Jesucristo está diciendo esto. El que permanece, el que habita, el que persevera, el que permanece conectado, este verdaderamente es, ¿qué dice? Mi discípulo. ¿Qué significa una vez más permanecer en la palabra? Significa permanecer en la palabra, implica meditar en ella, implica dejar que renueva nuestros corazones y nuestra mente. Permanecer en la palabra significa no solamente leerla, sino dejar que se convierta en el lenguaje de tu vida. Que cuando tú hables, tú estés hablando los salmos. Que cuando tú dices, oye, ¿qué tal? Y tú hables versículos de la vida, que de tu sangre pueda salir versículo, como dice el pastor Fausto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa en nosotros? En vez de salir versículo, sale ajos y cebolla, ¿verdad? Y eso significa permanecer. Permanecer significa esto. Estar habitando, perseverando, permanecer conectado. Y de hecho, permanecer en su palabra significa permitir que su palabra nos llene, nos dirige, nos transforme. ¿Nos llenes de qué? Nuestras mentes, nos dirija nuestra voluntad y transforme nuestros corazones. Dime, ¿la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo esto? ¿Para llenar nuestras mentes? Sí. Para dirigir nuestra voluntad. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser dirigidos por la palabra de Dios? Pero ¿cuántos de nosotros también necesitamos ser transformados nuestros corazones? Y eso es lo que dice Jesucristo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente, ¿qué dice? Mis discípulos. Y la pregunta para nosotros es, pero vamos a continuar antes de entrar a la aplicación. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Me encanta cómo Jesús dice, ustedes serán verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Pero pastor, ¿y si no permanezco en la palabra, cuál sería lo contrario? No somos, ¿qué? Discípulos. Y hoy en esta mañana quiero preguntar, ¿cuántos discípulos de Jesús están sentados aquí? ¿Cuántos de nosotros estamos permaneciendo en la palabra? Hermanos, qué privilegio es tener a Jesús frente a frente. Qué privilegio, hermanos. Los primeros discípulos que entregaron su vida a Cristo tenían a Jesús frente a frente porque ellos podían oírlo, podían verlo, podían tocarlo en vivo y en directo, lo que Jesús estaba diciendo, y podían ver la reacción de Jesús. Qué privilegio es, hermano, que ellos pudieran tener esto, escuchar esta verdad. Hermanos, la misma pregunta, ¿estás permaneciendo en la palabra de Dios y permitiendo que permanezca en ti? ¿Estás permaneciendo en la palabra de Dios y que esta palabra permanezca en ti? ¿Esto está pasando en nuestras vidas? Si la respuesta es no, te animo a que tomes
algunas acciones de aplicaciones. Y aquí vienen las aplicaciones. ¿Cuál es la aplicación, pastor? Número 1, haz de la lectura y el estudio de la palabra una prioridad. Que tu prioridad sea ¿qué? El estudio y la lectura de la palabra. Comienza a memorizar las escrituras y guardarla ¿dónde? En tu corazón. A veces nosotros memorizamos las escrituras para atacarlo a nuestro hermano. No, es para ti, para que transforme tu vida. Y necesitamos, hermanos, esto, haz de la lectura y el estudio de la palabra una prioridad. Hermano, déjame hablarte a tu corazón. ¿Es la palabra la prioridad en tu vida, en tu matrimonio, en tu juventud, en tu universidad, en tu trabajo? Necesitamos que la palabra de Dios sea ¿qué? Una prioridad en nuestras vidas. Te animo, como pastor te exhorto a que esto sea una prioridad. Pero también, número 2, haz un plan de lectura diario. ¿En qué sentido? Hazte un plan. En mi caso, yo estoy leyendo en mis devocionales el libro de Génesis con Apocalipsis. Los dos, yo tengo ya un plan, por lo menos para estos 3, 4 meses. Y yo te animo a tener un plan. A lo mejor inicia con Mateo y con los Salmos, los dos de la mano. Pero hazte un plan. Si es la prioridad la palabra de Dios, necesitamos hacer nosotros un plan para poder comenzar, ¿no? Y otra de las cosas que podemos hacer es memorizar los versículos de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros somos buenos para memorizar la palabra de Dios? Emmanuel, Dios con nosotros, memoriza las escrituras. Pero hermanos, otro de los puntos también es orar la palabra. ¿Sabe qué significa orar la palabra? Cuando nosotros oramos, nos conectamos ¿con quién? Con Dios. Y cuando oramos la palabra, no solamente la palabra nos habla a nosotros, pero nos conectamos con Dios. Orar la palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos malos. Señor, qué privilegio soy, porque estoy siguiendo tu consejo, pero no el consejo de qué? Del mundo. Entonces, memorizar y orar la palabra es algo impresionante. Cambia nuestras vidas, hermanos. Entonces, a manera de aplicación y para ir cerrando esta parte, hermano, es tan importante que tengas todos los días un tiempo a solas con Dios en su palabra. Un tiempo a solas. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Tu novia? Uy, hermano, si la palabra de Dios es tu prioridad, vas a tener consejos, dirección, sabiduría. Pero si tu novia o tu ex o Magali Medina es tu prioridad, uy, mi hermano, tenemos graves problemas. Estamos viviendo un cristianismo superficial, en un mundo superficial. Entonces, el cambio se requiere hacer hoy. Y hoy te animo, hermano, que te acerques con tu esposa. Si eres casado, mi amor, el esposo, perdóname, ¿por qué? Porque en nuestro hogar la prioridad no ha sido la palabra. No hemos leído juntos. Hijos, perdóname, porque la palabra de Dios no ha sido prioridad en nuestras vidas. Y necesitamos ser prioridad. O mira a tu esposa también. Y puedes decirle, mi amor, desde hoy día va a ser la prioridad, la palabra de Dios en nuestro hogar. Entonces, hermano, yo les animo a esto. Y el Señor Jesucristo está diciendo a sus discípulos, entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen, ¿qué dice? En mi palabra serán verdaderamente, ¿qué? Mis discípulos. Wow, yo quiero ser este discípulo que permanezca, ¿qué? En su palabra. Y si eso no ha pasado, yo creo que ahora es el tiempo, ¿verdad? Que Dios pueda perdonarnos y poder que su palabra sea prioridad en nuestras vidas. Segunda observación,
conocer la verdad. Conocer, ¿qué dice? La verdad. Juan 8:32. Y conocerán la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad les hará libre. Hermanos, este es el resultado de permanecer, ¿qué? En la palabra. ¿Quieres conocer? ¿Quieres conocer la verdad? ¿Quieres ser libre? Entonces, ¿qué dice? Permanezca en qué? En la palabra. Y el versículo 32 es el resultado simplemente. ¿Por qué tú y yo no conocemos la verdad? ¿Por qué no somos libres? ¿Por qué? Porque no permanecemos en qué? En la palabra. Son preguntas retóricas, preguntas de observación que podemos ver. Y la pregunta es, ¿cuál es? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Y estamos viendo que este es el resultado, pero ¿cuál es el resultado? Conocer la verdad. Hermanos, si conocer la palabra de Dios es la única manera de ser libre, entonces debemos de leer y debemos de decir que la palabra de Dios sea nuestra ¿qué? Prioridad. Nuestra prioridad. Créame que tu caminar, tus decisiones, tus acciones van a cambiar totalmente. Pero quiero ir un poquito más. La palabra conocer. La palabra conocer. Uno de los escribas se acercó a Jesucristo y le preguntó, Maestro, ¿cuáles de los mandamientos es el más importante? Ustedes recuerdan esta historia, ¿verdad? ¿Y qué respondió Jesús? Amarás, ¿qué dice? A Dios. ¿Qué dice? Con toda tu alma, tu mente y tu corazón. Entonces, la pregunta es, para amar a alguien profundamente, debemos ¿de qué? De conocerlo. Si tú no lo conoces a alguien, no puedes ¿qué? Amarlo. Y yo te pregunto hoy en esta mañana, ¿cuánto conoces a Dios? Si no conoces a Dios, no vas a poder ¿qué? Amarlo. Hermanos, la Biblia da por sentado de que si conozco a Dios, yo lo voy a amar con todo mi corazón. Dios es un ser que cuando es conocido, genera por naturaleza amarlo. ¿Te das cuenta? Dios es un ser que cuando tú decides conocerlo, por naturaleza, naturalmente, vas a amarlo. ¿Cómo? Cuando yo veo su bondad, cuando yo veo su gracia, cuando yo veo su misericordia, ¿cómo no amarlo, verdad? ¿Cómo no amarlo a Él? ¿Y dónde puedo encontrar esta verdad? En su palabra. Y cuando vengo a su palabra, yo voy a amarlo a Dios. Una vez, cuando estaba en Costa Rica, le dije al Señor, estando en la playa, Señor, perdóname porque siento que no te amo como tú mereces. Y desde hoy en la playa quiero amarte más. Quiero que mi amor esté loco por ti. Y mi pastor me dijo, entonces lea más su palabra y conózcalo más a Él. Y de hecho, la palabra conocer en el griego es gionosko. En el griego, gionosko. Y esta enseñanza no es para que aprendas griego, simplemente para fortalecer un punto. La palabra conocer, gionosko, habla de un conocimiento profundo y personal. Es el reconocimiento de la verdad por la experiencia personal y no superficial. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia íntima con el Señor? Una experiencia personal con el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros hemos tenido una experiencia superficial? Y Jesucristo me está diciendo, este conocer no es superficial, sino es personal. Y que puedes experimentar con Él. Déjame darte unas ilustraciones rápidamente. Cuando un turista va a visitar Cusco, ¿qué es lo primero que hace un turista que está fuera de Cusco? ¿Cuántos trabajan en turismo? No es uno, 2, 3, 4 por acá tal vez. Ustedes saben,
Imaginemos que yo soy el turista. Que si yo voy a venir a Cusco, ¿qué es lo primero que yo hago? Entro a Google, ¿verdad? Veo las fotos de Cusco, veo lo primero que veo. Machu Picchu, la montaña de 7 colores, es lo primero que veo. Pero dime una cosa, con entrar a Google y ver las fotos, ¿realmente conozco Cusco? ¿Cuándo es que yo conozco a Cusco? Que cuando yo vengo a Cusco, Noé y todo su equipo me recibe, me hace conocer Machu Picchu, me lleva a la montaña de 7 colores, me lleva al centro y de Yapa me deja 3 meses en Cusco, donde que me voy a 7 caldos a comer, donde que me voy a Chinchero, donde que interactúo con la gente, donde que vengo a la iglesia por 3 meses. Y la pregunta es, ¿ahora sí conozco Cusco? Eso se llama guionosco, conocer. Conocer. Mucha gente conoce de Dios superficial, pero no guionosco, por experiencia, profundamente. Otra ilustración, conocer a un amigo. Imagínate que una persona tiene un amigo de muchos años y a lo mejor eres tú, que no solamente sabe su nombre, sino también sabe muchos detalles, sus gustos, sus colores, la forma de comer, la forma de hablar. ¿Y cómo lo conoce? Porque ha pasado ¿qué? Tiempo con esta persona. Ahí hay una experiencia personal con esta persona. Y esta palabra que Jesús dice, y conocerán la verdad, está diciendo, ustedes necesitan conocer, no superficial a Dios, sino que más profundamente y más que íntimamente. ¿Y cuánto de nosotros hemos fallado en esta área? Una vez más, conocer la verdad significa tener una relación íntima con Jesús. Hermanos, que nuestra pequeña iglesia sea una iglesia que conozca a su Dios, a Jesús. Y hoy te animo a que busques a conocer a Él más profundamente. No te conformes con un conocimiento superficial. Permite que esta verdad transforme tu vida. Porque recuerda que en esta verdad encontraremos tú y yo, ¿qué dice? Libertad. Y de hecho Jesús dice, y la verdad, ¿qué dice? Los hará libre. Hermanos, no hay nada como la libertad que podemos tener en Jesús. Si tú eres rico y quieres decir, yo quiero ser libre, tu dinero no sirve para esta libertad. Pero pastor, yo soy de la highlight. ¿Saben esto, no? De la highlight. ¿Qué significa highlight, pastor? Yo tengo un estatus más alto. ¿Ya? Yo no soy pobre. ¿Yo soy qué? Yo soy rico. Y mi influencia solamente es gente titulada, gente con plata. Eso es gente de la highlight. Hermano, ni tu estatus te puede dar esta libertad. Pero pastor, yo quiero hacer algo también para ser libre. No, por más que tú hagas, nada podrá darte esta libertad. Y la libertad solamente puede darte Jesucristo. Y la verdad los hará, ¿qué dice? Libre. Pero la pregunta, hermano, ¿de qué nos ha librado Cristo? ¿Alguna vez te has preguntado? Me hará libre, pero ¿libre de qué? ¿De qué realmente me ha librado Cristo? Hermano, la libertad que aquí menciona Jesucristo habla de una libertad espiritual, libre de pecado, libre de culpa, libre de condenación. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, tú estás condenado, tú eres culpable, tú realmente no eres liberado, estás en tu pecado, la culpa y la condenación. Pero déjame decirte hoy en esta mañana que Cristo murió para liberarnos y no para esclavizarnos. Amén. Cristo murió para liberarnos y no para esclavizarnos. Jesús no murió para imponernos carga, sino para quitarlos. Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres y libres
de verdad. De hecho, nosotros los peruanos, cuando cantamos el himno nacional, ¿cómo decimos nosotros? Somos libres, seámoslo siempre. Y como peruano, ¿eres libre? Pero no estoy hablando de esta libertad. Estoy hablando de una libertad espiritual que solamente Cristo puede darnos. Hermanos, nada que el ser humano podría amortiguar o cancelar la deuda que tenemos con Dios. Ningún creyente pueda hacer esto. Solo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, pagó tu deuda, no una deuda a crédito. ¿Sabes cómo es un pago de una deuda a crédito? Significa que esto es tu deuda, ¿verdad? Y Jesucristo no vino y dijo, voy a pagar la deuda de Emanuel a crédito. ¿Eso dijo? No. Jesucristo, yo voy a pagar la deuda, la miseria, su pecado de Emanuel. ¿Y sabes cómo lo voy a pagar? Al contado. ¿Y cómo? Muriendo por él. Y por eso él es libre. Y por eso tú eres libre. Porque Jesucristo no pagó a crédito, lo pagó ¿cómo? Al contado tu deuda. En Romanos 8:12 me dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre dice, también nosotros somos libres, pero por un hombre entró el pecado. También nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y ahí está, hermano. El pecado trae como consecuencia la muerte física, la muerte espiritual, la perdición, la condenación y el castigo eterno. ¿Sabes cuál es el castigo eterno? Si no entregas tu vida a Cristo y no reconoces a Jesucristo, hay un castigo eterno. Una vez, el peor castigo, ¿sabes cuál es? Ni siquiera es el infierno. Es la separación eterna de Dios. Imagínate esto. Si aún aquí en este mundo eres tan pecador, pero en su gracia tú puedes respirar, en su gracia tú puedes comer, en su gracia puedes tener hijos y en su gracia podemos recibir este sol. Pero que el día cuando tú mueras, estamos hablando de una muerte eterna, la separación totalmente de Dios. Hermanos, ¿sabía que la vida nos habla de dos noticias, una buena y una mala? Te digo la mala. La mala me dice que tú y yo somos pecadores. Estamos alejados de Dios. Eso es la mala noticia. Pero la buena noticia es esta. Que nos habla acerca de Dios, cómo es Él y lo que ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. Es una excelente noticia, ¿verdad? Entonces la Biblia me dice, y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Cuál es lo contrario de libre? Si no eres libre, ¿eres qué? Esclavo. Así que Jesucristo define la esclavitud como una condición espiritual. Hermanos, el pecado trae amargura, el pecado trae decepción, destrucción y finalmente muerte física y muerte eterna. Jesucristo vino a este mundo para darnos libertad, para liberarnos del pecado, librarnos de la muerte, de la condenación y para darnos vida eterna. Esas son excelentes noticias, hermano. Así que, querido hermano, quiero que recuerdes esto, que la verdadera libertad viene en Él. Viene en Él. Yo no sé cómo te encuentras en este momento. Por eso es tan importante conocer la verdad. Y la verdad los hará, ¿qué dice? Libre. Pero si esta verdad no te ha hecho libre, estás como esclavo. Y hoy te presento esta verdad. La verdad que habla de quién, de Jesucristo, que Él puede perdonar. No uno, sino todos tus pecados. Y no lo paga a crédito, le paga ¿cómo? Al contado. Ese pecado que tienes oculto, que te ha alejado tanto del Señor, hoy puede ser redimido, hoy en esta mañana, si entregas tu vida a Cristo. Y por último, hermanos, sabiendo esta verdad, yo necesito responder a la verdad de lo que me dicen las Escrituras. Responder a esta verdad. Juan 8:33. Vamos a leer juntos. Le respondieron los judíos: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos, ¿qué dice? De nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán libres?
Jesucristo le está dando a entender que ellos no eran, ¿qué? Libres, no eran esclavos, perdón, les dio a entender que no eran libres. Algo que les molestó, les irritó a ellos y exclamaron esto: nosotros somos linajes de Abraham. Y para nosotros es, y es como que tú digas, mis padres son cristianos y yo también soy, ¿qué? Y la pregunta es que el cristianismo no es hereditario, es personal. ¿Qué significa? Si tus padres son pastores, no quiere decir que tú también vas a ser, ¿qué? Pastor. Oye, ¿quién eres tú? Mira, para que sepas, yo vengo de una cuna, ¿qué? Cristiana. Y yo, por ende, nací como cristiano. Y la pregunta es, ¿y así están estos hombres? Para que sepa Jesús, nosotros somos ¿qué? Descendientes de ¿qué? De Abraham. ¿Qué está diciendo con esto? Para que sepas, nosotros ya somos hijos de ¿quién? De Dios. Y de hecho tenemos la ley. No necesitamos ser salvos, ya somos ¿qué? Salvos. Y Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Ustedes no son salvos, no son libres, siguen siendo ¿qué? Esclavos. ¿Por qué? Porque la verdadera libertad viene conociendo ¿a quién? A Jesucristo. Y ellos no querían reconocerlo. Somos descendientes de Abraham. Y una vez más, hermanos, dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos respondieron con su identidad y orgullo. Somos del pueblo de Israel con mucho orgullo, ¿verdad? Es igual como los hinchas de Alianza y de la U, ¿verdad? ¿Cuántos hinchas de la Alianza son? Y la gente levanta, con mucho orgullo, de verdad, como que, y de la U, como, el orgullo ahí. Nosotros somos descendientes de Abraham. Pero ¿sabes qué? Aún así tú necesitabas conocer de Cristo. El orgullo y su falsa identidad los alejaba de Dios. Y esto puede pasar también en nosotros. Que tu identidad sea que mis padres son cristianos, pero tú nunca has entregado tu vida a Cristo. Pero no, pero mi papá sí. Hermanos, la salvación es personal, no es hereditario ni familiar, sino es personal. Y cuídate con el orgullo de decir que yo no necesito de Jesús. Estás llegando a ser como los fariseos y los saduceos. Ellos también respondieron con desconocimiento de la verdad. Ellos pensaban que eran libres, pero eran ¿qué? Esclavos. Y por último, ellos respondieron al rechazo de la verdad de Jesús. Ten mucho cuidado que cuando alguien te presenta la verdad del Evangelio y tú digas, no estoy listo, o no quiero, o no puedo. No estás rechazando a este hombre que te está predicando el Evangelio, estás rechazando a Dios al no aceptar a Jesucristo en tu corazón. Entonces, hermanos, para ir cerrando, el Señor Jesucristo dijo, no. Versículo 33, le respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir ustedes serán? ¿Cómo pueden decir ustedes serán libres? Hermanos, esta verdad que Jesús está hablando no se refería a la ley que ellos conocían, sino que sería algo que llegarían a conocer. Por eso Jesucristo dijo, ¿conocerán qué? La verdad. Eso quiere decir que ellos no conocían esta verdad, pero si recibían a Jesucristo en ese momento, ¿qué dice? Conocerían esta verdad. Y hoy en esta mañana también te digo, a lo mejor estás aquí sentado y no conoces ¿qué? Esta verdad. Y la verdad se trata de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Jesucristo nos dice en Juan 1:18 que nadie ha visto a Dios, pero que el Hijo unigénito le ha dado a conocer. Y me encanta esta parte.
Y quiero terminar con esta aplicación, hermano. La verdad que cambia vida. La historia de Lee Strobel. ¿Han escuchado de Bruce Lee? Quiero que te grabe este. La mayoría hemos escuchado Bruce Lee, pero quédate con la palabra Lee. Lee. La historia de Lee. Un periodista exitoso y ateo convencido. Escucha bien. Un periodista que exitoso y ateo hasta la muerte. ¿Ok? Conocido por su enfoque basado en hechos y lógica. Un periodista, para convencerle a un periodista, tú tienes que mostrarle ¿qué? Los hechos y conectado con la lógica. Tú tienes que mostrarme que esto es verdad. Bueno, Lee no podía entender cómo su esposa había entregado su vida a Cristo. Un día su esposa vino y le dijo, Lee, hoy día soy cristiana porque entregué mi vida a Cristo. Lee le dijo estas palabras, seguramente que te han manipulado la mente, seguramente que te han engañado estos cristianos. Lee, en su frustración y orgullo, decidió hacerle la vida imposible a su esposa. Ustedes, esposas, saben cómo sus esposas les hacen la vida imposible, ¿verdad? No le hablaba, y cuando le hablaba, le gritaba, le maltrataba y le insultaba. Su matrimonio estaba cayendo en una crisis. Así que Lee dijo, ¿sabes qué? Voy a desmentir al cristianismo y le voy a desmentir a mi esposa. Como yo soy periodista, voy a empezar a buscar detalles y lógica sobre el cristianismo y sobre Jesús. Así que empezó su investigación con la idea de destruir al cristianismo y quitar la fe de su esposa. Así que su investigación estaba en tres partes. Uno, buscar las pruebas y testimonios sobre Jesús. Dos, ver la naturaleza de Jesús. ¿Qué significa esto? Jesús dice que es Dios, pero muéstrame que realmente es ¿qué? Es Dios. Número tres, la resurrección. ¿Realmente Jesús murió? ¿Realmente Jesús resucitó? Y en eso se basó su ¿qué? Su investigación. Entonces, con la intención de probar que el cristianismo era falso, entrevistó a expertos en la historia, a teólogos, a doctores y todo ello. Pasó mucho tiempo investigando y sacando pruebas. Sin embargo, en cada paso, la evidencia apuntaba en una dirección inesperada: la veracidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Lee fue confrontado no solo por los datos que recibía, sino por la verdad espiritual que encontró en Jesús. La amargura y el orgullo que gobernaba su corazón comenzaron a quebrantarse y dijo estas palabras: la verdad de Jesús no solo nos informa, no hay mayor verdad que la que encontramos en Jesús. Él es la respuesta a nuestras preguntas más profundas. Cuando conocemos a Jesús, conocemos la verdad, y esta verdad tiene el poder de transformar vidas, y hoy lo ha hecho en mi vida. Tratando de desacreditar al cristianismo con evidencia y con lógica, nunca pensó que la verdad le iba a hacer ¿qué? Libre. Regresó a su casa, entregó su vida a Cristo, su esposa oraba, y al ver esta felicidad dieron gloria a Dios. Y él escribió uno de los libros que te animo a leerlo, El caso de Cristo. Ahí muestra todas las evidencias de su búsqueda. Y a lo mejor si tú dudas de que el cristianismo es falso, de que Jesucristo no es real, léate este libro, El caso de Cristo, con evidencias reales. Y conocerás la verdad, y ahí encontrarás verdadera ¿qué? Libertad. Y en estos 3 minutos, hermanos, quiero ir cerrando con
con estas aplicaciones. A este hombre le esclavizaba el orgullo, la arrogancia. Y hoy te hago la pregunta a ti, hermano, ¿qué te esclaviza? La búsqueda constante de aprobación. ¿Qué significa esto? Que cuando tú entras, voy a cerrar con esta idea de la verdad en un mundo, ¿qué? Superficial. Nosotros tratamos de encontrar felicidad en algo superficial. ¿Y sabes en qué? Cuando tú pones una foto en el Facebook, en el Instagram, cuanto más like te ponen, ¿cómo te sientes tú? Ay, creo que soy relevante. Y cuanto más personas ven tu video, es como que, uy, ¿qué significa esto? Todo es superficial. Cuando una persona te dice te amo y luego te dice te odio, también es que superficial. Y a lo mejor estás esclavizado en esto porque necesitas esta gasolina para que te sientas feliz. Y déjame decirte que nunca serás feliz porque es superficial. Es una felicidad ¿qué? Superficial. Llegas a tu casa y ves y eres la misma persona. O a lo mejor estás siendo esclavizada por tus emociones o adicciones. Uy, esto es terrible. Tu felicidad depende mucho de qué? De tus emociones, de cómo te sientes hoy día. O a lo mejor tu felicidad depende también de tus adicciones. Uy, pastor, hoy día no me tiré 3 cajas, pero me tiré 1. Hoy día no me tiré coca. O sea, no tomaste té de coca, pero estoy hablando de esa droga, ¿verdad? Hermano, ¿qué te está esclavizando a ti? ¿El cigarro, las drogas, las mujeres? ¿Qué te está esclavizando? Hoy el Señor te dice, y conocerás la verdad, y mi verdad, ¿qué dice? Eso es el único que puede sacarte de este lugar, la verdad de Cristo. La verdadera libertad está en Jesús y esta verdad comienza a romper esas cadenas que te tenían atado. Y quiero terminar esta enseñanza haciendo estas preguntas. ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser libres por la verdad de Cristo? ¿Te puedo repetir una vez más? ¿Qué áreas en tu vida necesitan la libertad de la verdad que podemos encontrar en Cristo? Pornografía, alcoholismo, drogas, un hombre, dinero. ¿Qué? Esto, hermano, es ficción, pero Cristo sí es verdad. Porque yo sé que cambió tu vida, pero también cambió ¿qué? Mi vida. Así que te invito, hermano, a reflexionar hoy en su palabra y experimentar la libertad que solamente Él puede ofrecerte. Cuando Pedro predicó esta verdad a los propios discípulos, necesitaban los discípulos responder a esta verdad. En Hechos 2:27 dice así, cuando oyeron esto, ¿cuántos de ustedes oyeron esto? Todos nosotros, ¿verdad? Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos en sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro respondió, arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y hoy en esta mañana quieres tener esta libertad y te haces la pregunta, ¿y qué necesito hacer? Y la respuesta está ahí, arrepiéntate y ven al Señor. ¿Qué te está esclavizando? Que el poder de la verdad de Jesucristo
no puede quebrantarlo y darte esta libertad. Quiero que reflexiones en esto y vamos a orar ahí en tu sentado, hermano. Vamos a orar. Señor, en medio de un mundo donde la apariencia reemplaza a la verdad y la mentira a la realidad, y a veces nos sentimos tan confundidos, y de hecho tu palabra dice que a lo bueno lo dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Y ya lo estamos viviendo, Padre. Y estamos confundidos. Pero hoy, en esta mañana, tú me enseñaste si realmente son mis discípulos, permanezcan en la palabra. Y al permanecer en la palabra, tú me estás diciendo que ahí conoceremos la verdad y la verdad me hará libre, libre de culpa, libre de vergüenza, libre de pecado. Y ayúdame, Señor, a vivir en esta verdad. Estoy cansado o cansada de aparentar el ser un cristiano real cuando solo soy una fachada. Y perdóname, Señor, porque hoy decido no solamente permanecer en tu palabra, pero también a entregar mi vida a ti. Hoy me arrepiento de todo el mal que hice y las veces que he intentado solucionar con mis propias fuerzas, pero nunca iba a poder. Y tu verdad me dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Y perdona sus pecados, Señor, a las personas. Y si hay alguien, Señor, hoy en esta mañana, que tu Espíritu Santo ha estado tocándolo, Señor, que hoy se arrepienta, entregue su vida a ti y empiece a permanecer en tu palabra. Gracias por este tiempo que tú nos das. En Cristo Jesús oramos. Amén.